Saludos, ¿qué tal están? Hoy hablamos de economía en calle ancha, de la que sabemos y sufrimos todos, de la de cercanía, la que notamos todos los albaceteños en una coyuntura a nivel internacional bajo el escenario de una guerra que dura ya demasiados meses. ¿Cómo soportan los hogares el alza de precios, gas, electricidad o carburantes? ¿Dónde está el límite de esta situación? ¿Cómo afecta a las empresas y a los comercios? Calle ancha esta noche se rasca literalmente el bolsillo. Los albaceteños vamos a tener que apretarnos el cinturón. Se avecina un invierno complicado, una coyuntura internacional con un alza en los precios hasta ahora nunca visto. El IPC mantiene unas subidas constantes del 12% en Castilla-La Mancha. A esto se suma el elevado precio de la luz, el gas, los combustibles y los básicos de la cesta de la compra. Mientras las nóminas se estiran al máximo, el Gobierno nacional no quiere que nadie se quede atrás. Por eso dota de más presupuesto el ingreso mínimo vital. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado luz verde esta semana al plan de ahorro energético. ¿Cómo viven esta nueva coyuntura las familias y el comercio o la hostelería? ¿Hasta cuándo durará esta profunda brecha económica? Arrancamos con todas las claves en Calle Ancha. Ya va siendo hora de volver a casa, ya va siendo hora. Bueno, pues poco a poco se acerca el invierno, sus requerimientos económicos, y aquí estamos en Calle Ancha, noche de jueves en Visión 6 Televisión, pues hablando de esa economía familiar que el que más y el que menos, bueno, pues la controla o la sufre. Les presento ya quienes nos acompañan. Tenemos a Víctor Raúl López, es profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches y bienvenido a tu casa. Buenas noches. También la Unión de Consumidores y Usuarios de Albacete, Nieves Roncero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Por este lado de la mesa, pues representadas las familias albaceteñas a través de nuestros barrios, tenemos a la FABA, a Javier Gómez con nosotros, es vocal. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y por último, bueno, pues comerciantes y también hosteleros, bueno, pues tienen mucho que decir en esta nueva coyuntura económica. Tenemos a Luis Ramírez, es de la Junta Directiva de la Federación de Comercio. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias a ti. Bueno, pues lo que hacemos siempre a estas alturas del debate, un primer titular general, somero. Bueno, pues ¿hacia dónde vamos, Víctor? Ilústranos, porque se ve poca luz al final del túnel, se ve bastante oscuro. Lo que suele pasar cuando llegamos a un túnel, y justo estamos ahí. No hay que engañarnos, estamos ante una crisis. Está claro que está ahí, toda Europa la va a sufrir ya definitivamente Alemania, está reconocido que es el motor de Europa, y a partir de ahí, pues bueno, hace unas horas teníamos el IPC de Estados Unidos aclarando que esto viene para quedarse y que va a ser pues una crisis económica, una más. La guerra empezó con ella, pero no sé por cuánto tiempo, que será otra pregunta, por cuánto tiempo estaremos en ella. Ahora andaremos en esa cuestión, porque bueno, se han metido muchas cosas, digamos, en esa guerra de Putin, en ese cajón, y entre ellas, bueno, pues la situación económica que atravesamos. Ahora mismo hay una situación de precios al alza complicada, que lleva enganchado unos precios que van a tirar del tipo de interés además, y que van a restringir nuestro consumo. A partir de ahí, pues tenemos una crisis ahí, a la vuelta de la esquina, un duro invierno. En España parece que no estamos ni de lo peor ni de lo mejor, estamos en el medio esta vez, porque normalmente solemos estar mal. Esta vez digamos que estamos en un nivel medio. Y bueno, por esa pues excepción ibérica se llama. Sí, realmente, porque de momento tenemos grandes beneficios. Ahora, si quieres, lo comento más adelante. Sí. Tanto por vía de precios como por vía de crecimiento del PIB, todavía tenemos grandes beneficios por ser el país donde estamos y tener el turismo detrás, ¿no? Pero esto no va a durar pues unos meses. Nieves, desde la Unión de Consumidores, bueno, pues ¿qué dibujo hacéis, ¿no?, de la que se nos avecina? Pues un dibujo bastante pesimista, la verdad. Venimos arrastrando, estamos en crisis, es que llevamos arrastrando una crisis que empezó con el coronavirus y no hemos terminado de despegar cuando ha llegado esta nueva crisis. Entonces, pues lo que supone para los consumidores es un perjuicio en su economía familiar y diaria bastante importante, que ya te digo, empezó con un poco la subida de la luz el año pasado y bueno, ahora está disparada con los precios de la cesta de la compra, la luz, los carburantes, las hipotecas, etcétera, etcétera. Además,
suben los tipos de interés, suben las hipotecas, pero realmente no estamos recibiendo beneficio en los depósitos o en los ahorros de los ciudadanos. Entonces, pues la verdad es que el panorama no es muy alentador. Por este lado de la mesa, la Faba, bueno, pues ¿qué visión tenéis? Pues vamos a ver, coincido, como bien dice Nieves, que las familias, los consumidores, los vecinos, la preocupación es grande. A mí, sinceramente, esta frase de apretarnos el cinturón, pues suena muy mal. Me preocupa. ¿Cuánto y hasta dónde también? Claro, me preocupa porque apretarnos el cinturón implica, desde mi punto de vista, un frenazo en el consumo que evidentemente no afecta ya solo al propio consumidor, sino a las propias empresas. Entramos en un círculo vicioso complicado si no conseguimos buscar la manera de que el frenazo de ese consumo, pues ayudando a las familias, apoyando de algún modo, no sea lo radical que aparentemente todo apunta. Desde la Federación de Comercio, Luis, adelante. Bueno, nuestro análisis prácticamente es muy similar al que se ha hablado. Siempre, bueno, en el entorno del comercio, con el comercio de proximidad, pequeño comercio, comercio familiar, que es el que de alguna forma yo toco principalmente. No estamos hablando de las grandes superficies, no estamos hablando de las grandes cadenas, no estamos hablando del comercio, que al fin de cuentas es el 80 o el 60 y tanto por ciento de empleo que se crea en ese pequeño comercio. Pues hemos pasado de una situación complicada que hemos pasado pues con la pandemia, al estar cerrado, al no poder actuar, tal igual, en la que se han gastado los recursos propios que cada empresa o cada pequeño empresario tenía, a que nos hemos encontrado con otra crisis sobre una crisis y sobre todo con unas alzas de precios que esta mañana he estado viendo algunos datos. Hace un año por estas fechas el kilovatio hora estaba rondando los 40 euros. Ahora estamos rondando los 300 y pico euros. O sea, es que eso no hay quien lo aguante. Entonces, todo esto se suma un poquito a la situación. También el comercio ha tenido que ha asumido esas subidas de precios de proveedores para no reflejarlo directamente al público, con lo que la facturación que tú haces, de esa facturación los beneficios los márgenes se han ido reduciendo. Ya la situación es mala. ¿Qué ocurre? Pues que tampoco, lo peor de esto es que tampoco vemos cómo solucionar este tema. Yo personalmente, y gente con la que he hablado, nos consideramos engañados porque hace unos años se nos comentó que si empezábamos con las energías, pues las eólicas, las termosolares, tal y cual, íbamos a tener menos dependencia. Y yo decía, qué bien, que España va a ser casi autosuficiente, porque si otra cosa tenemos es luz, es aire, son días de sol, en fin, una serie de cosas. Ya resulta que parece ser que eso no funciona, que eso tampoco no funciona. Pues chicos, es que no hemos puesto soluciones antes y ahora nos estamos encontrando con unos problemas que ya veremos cómo los solucionamos, porque la situación es complicada, porque a mí me consta que mucho pequeño comercio ya no tiene reservas para poder aguantar, y luego la legislación es tan farragosa que tampoco te puedes adaptar, o sea, tienes que ir cumpliendo plazos. Es complicado, es muy complicado. Bueno, pues haciendo honor al nombre de nuestro programa, pues hemos salido también a la calle ancha, precisamente, bueno, pues a hacer una pequeña encuesta, una pequeña valoración, esa toma de la temperatura de los albaceteños, y esto es lo que nos han contado sobre el tema de esta noche. ¿Ha notado ya el incremento en las facturas de la luz y a lo mejor está guardando un poquillo para lo que nos espera para el gas? En esta, de 50 y pico a 76. Es una subida considerable. Bastante. ¿Esto le asusta de cara al invierno? Pues no mucho, pero de todas formas habrá que retener un poco el consumo, no hay otra. Es que no podría vivir sola, ni me lo planteo, ahora mismo no podría. Además, estudiando la oposición, si quiero centrarme en la oposición no puedo estar trabajando y estudiando, o tengo que coger una jornada más pequeña y no me da para independizarme. Cuando vamos al supermercado sí que lo notamos un montón, o sea, sabiendo, por ejemplo, la frutería y tal, sí que lo notamos mucho más. La verdad es que si comprabas para toda la semana se te iban 50 euros, pero ahora no echan lo mismo y mínimo 70, 80 e incluso llevando menos. Tenemos que apretarnos un poquito los pobres o los medianos, porque los demás no se van a restringir, que van a usar lo que quieran. ¿Ha notado usted ya ese incremento del coste de la vida en Albacete, en España? No sé si es de aquí. Sí, soy de aquí, sí que se nota bastante. Un 15% es fijo que se nota aproximadamente. Ya estamos por descubrir cosas, ver qué es lo que va a venir, como todo el mundo. O sea, cualquier cosa que compres ya
está al alza todo. Lo que pasa es que, bueno, también se suele decir ahora, hay trabajadores pobres, es que hay gente que literalmente, pues que con los 1.000 euros y como se está poniendo la cosa es que no llega a final de mes. ¿Son necesarias las ayudas públicas del Estado? Que bueno, al final es dinero también. Hombre, yo creo que sí son necesarias, sobre todo para alguna gente que el mes se le hace muy largo, muy largo. Obviamente con estos precios es que uno piensa y dice, ya no me queda dinero, digamos, para el ocio, ni para eso ya, vamos. Bueno, nos vamos organizando, todavía para el ocio dejo algo porque si no te mueres ya. Sale loca. Sí. Bueno, pues como decía esta señora, Dios aprieta, ¿no? Como suele decir, pero no ahoga. Poniéndonos otra vez en situación y en la materia que nos toca, esto es una coyuntura internacional venida por, lo decíamos antes en la introducción, por la guerra de Putin, o se están metiendo muchas cosas aquí en el tema de la guerra y no sé, Víctor. Digamos que el origen no es la guerra de Putin, había un origen antes que es un problema de una guerra comercial entre los grandes, una geopolítica que estaba por encima de aquello, en donde Rusia, China y Estados Unidos eran los protagonistas. Este era el origen y además el COVID. El COVID hizo que nos retuviéramos todos, en todo el mundo, que nos contuviéramos en casa y eso provocó ahorro. También provocó ahorro de producción y eso fomentó un problema de materias primas. Todo eso unido a la guerra de Putin, que empezó a amenazar en enero aproximadamente del año pasado, pues sí que ha sido un cóctel mortífero, sí, pero no es solo la guerra de Putin. De hecho, es la excusa para seguir con la misma historia que te he dicho, la geopolítica. Y la guerra de Putin va a durar más de lo que pensamos. Yo no soy optimista, nada optimista. Creí que no iba a empezar, pero una vez ha empezado esto va para largo. Y bueno, pues este va a ser el problema de por qué la crisis va a ir también para largo. Porque podría ser, si solo hubiera sido lo primero, también estaba claro que habría sido un tema coyuntural. Es decir, que en poco más de un año yo creo que todo habría más o menos vuelto a su estructura económica. Ahora no, porque las reglas del juego energéticas se han roto en todo el mundo. Entonces la situación hasta que se readapte va a ser complicada. Y desde ahí, tu punto de vista, desde mi punto de vista decimos, hablo, sí. un tope a esta situación, un hasta cuándo, o sea, no sé, porque hay muchas familias que nos están viendo y dicen, es que claro, yo a lo mejor puedo soportar ciertos encarecimientos, pero no sé hasta cuándo. Depende de qué iba por mercados. El primer mercado que se había afectado es el del petróleo. Ese, digamos, que yo creo que topó. No creo que vaya más. De hecho, está bastante contenido y hoy la subida de inflación de Estados Unidos ha vuelto a provocar, a pesar de lo que hizo la OPEP, ha vuelto a provocar una caída de precios. Está en torno a 90 euros el barril y no creo que se mueva por encima de los 100 otra vez. De hecho, los futuros están a 80. Pero tenemos un mercado problemático ahora que es el del gas. Y para controlar ese mercado tiene que pasar el primer tirón. El primer tirón es el invierno. La situación va a ser problemática durante 2 meses, hasta que no llegue aproximadamente enero, que es donde se sabrá si Europa tiene suficientemente gas para pasar el invierno, porque las reservas ya darán, las reservas aproximadamente son 2-3 meses. Por lo tanto, ahora estamos en un momento de volatilidad muy grande con el gas. Y ese mercado tiene que pasar. Cuando pase ese problema, pues no sé cuál volverá a venir, pero volverá otra vez quizá a repuntar el petróleo, etcétera, etcétera. Todo se tiene que reubicar, porque estamos prescindiendo en Europa de Rusia, y eso es un problema. Traduciendo eso a las realidades cercanas, desde la Unión de Consumidores y Usuarios, ¿ya habéis notado, bueno, pues los impagos, en fin, todo este tipo de cosas? Pues sí, y bueno, y sobre todo, bueno, está repuntando los créditos rápidos, que desde nuestra asociación alertamos a la gente que tenga mucho cuidado con los créditos rápidos, las tarjetas revolving, etcétera, porque supone un alivio momentáneo para una situación, pero un problema más gordo en el futuro, porque estos microcréditos o créditos rápidos lo que hacen es que los intereses son altísimos. Además, estamos en una situación que los intereses aún están empezando a subir, con lo cual se supone que aún van a ser más altos. Y eso lo que hace es seguir endeudando a las familias. A lo que estábamos diciendo, yo creo que evidentemente mucho del problema que hay viene por la situación política y demás, pero yo creo que no me equivoco si todos lo pensamos, que a río revuelto ganancia de pescadores, y al final pues se instala también un poco la especulación.
Es decir, nada más estallar la guerra de Rusia con Ucrania, el aceite de girasol, por ejemplo, por poner un ejemplo, subió una barbaridad cuando realmente no había ninguna escasez de eso, porque estábamos hablando que teníamos las reservas de años anteriores, con lo cual, no sé, que sí que es cierto que toda esta coyuntura es real y no vamos a negarlo, pero que también hay pues una parte de especulación que hace que estos precios se disparen aún más y que nos ahoguen todavía más. Se ha colado entre la fava. Yo mientras voy lanzando preguntas, salvo que me pedís el turno de palabra, se ha colado entre la fava, bueno, pues esas preocupaciones, ¿no? Por la economía, desarrolláis muchísimas cosas, antes lo comentábamos fuera de cámara, bueno, pues que vuestro objetivo es la mejora del bienestar en los barrios, en muchos aspectos, infraestructuras, pero ¿esto se ha colado realmente también entre las preocupaciones de las familias? A ver, claro, sin lugar a dudas, es algo que estamos observando. La fava se mueve en diferentes ámbitos, entre ellos en el ámbito reivindicativo y bueno, pues se observa evidentemente lo que estamos comentando. Claro que es una preocupación muy grande. Es una preocupación y de hecho, al hilo de lo que comentaba también Nieves y Víctor, el problema quizá que vemos es que no sabemos hasta qué punto a veces la situación en la que estamos llegando pues tiene una cierta lógica o no la tiene. Nos apuntaba muy bien Víctor que la razón de esta crisis, por así decirlo, no es exclusivamente la guerra, es algo que viene de más atrás. Pero claro, lo cierto es que si nos remitimos a los hechos, exponencialmente, cuando se ha disparado todo, ha sido a raíz de la guerra. Yo creo que a veces el miedo que tenemos a que suban los precios también genera a veces una sensación de un consumo descontrolado que lo que hace es que entremos en una especie de círculo vicioso que provoca que se aumente de una manera innecesaria a veces la demanda de determinados productos y eso pues hace que los precios se disparen. El ejemplo que nos comenta Nieves del aceite de girasol, aparentemente cualquier experto no lo podrá explicar a lo mejor, pero qué lógica puede tener que en el momento exacto en que se ha producido esa situación los precios se disparen. Por tanto, muchas veces lo que a la gente le preocupa, lo que observamos que les preocupa es eso, ¿no? Es la falta de comprensión que existe, el por qué llegamos a veces a estas situaciones, que claro, y el no saber dónde está la luz al final del túnel, ¿no? Que decíamos antes. En esa economía doméstica, Luis, me imagino que uno al final, bueno, tú llevas en el comercio pues toda la vida. ¿Os habéis visto obligados, digamos, desde agosto a esta parte, con el plan de ahorro energético y tal, os habéis visto obligados más que nunca a sacar papel y boli y decir, ¿esto es rentable o no es viable? Sí, nos hemos visto obligados y hay de aquel que no lo haga. Porque además se han exigido inversiones también, como claro, esas puertas, ¿no?, que se necesitan y es que encima dicen, madre mía. Vamos a ver, lo de las puertas es una apuntación que quiero hacer. Tenemos un gobierno, concretamente ahora, pero que creo que ha pasado más veces, y es que se dan unas situaciones puntuales rápidas para una cosa, pero luego cuando te han obligado a hacerlas después ya no valen. Yo he hablado muchas veces con compañeros de hostelería que tuvieron que hacer inversiones grandísimas cuando el tema del tabaco y después no valió para nada. Y dijo yo, es que yo he tenido que acotar una zona de mi establecimiento, me ha costado un dineral porque tengo que hacer una zona especial, porque salió una ley que te decía que tenías que hacerlo. Entonces tú lo hacías y luego vienen y dicen, no, eso tampoco vale. Vamos a ver. Las decisiones que se tienen que tomar, que valgan dinero, que estén preparadas y que no se cambien las reglas del juego. En el tema energético, mucha gente instaló en un momento dado calefacción de tarifa nocturna, porque tal, y poco tiempo después dijeron que aquello ya no se eliminaban las. Vamos a ver, no comprometas a la gente a hacer unos gastos que después no van a servir para nada. Eso es lo primero, por parte de nuestros gobernantes. Segundo, por parte de los comerciantes y todos los pequeños empresarios, comerciantes y tal. Por supuesto que tienen que hacer cuentas, pero es que nosotros, como en el fondo somos muy buena gente, estamos intentando solucionar los problemas económicos con soluciones que tenemos a mano, que es abrir más horas, trabajar más tiempo, dar mejor servicio, cobrar menos para ver si puedes tal, y eso no sirve. No sirve porque
eso te va minando poquito a poco tus recursos, vas aguantando hasta que tienes dinero en tu cuenta corriente particular, que tienes que sacarla para pagar, porque en muchos casos, yo por ejemplo tengo un comercio de mobiliario y tal igual, en el que tengo una gran exposición con muchísimas luces. Cambié de luz normal a tubos, de tubos a LED, de LED a lo último, a estas nuevas tecnologías que hay. Siempre estoy pagando, me estoy gastando mucho dinero en cambiar los sistemas y siempre las facturas de la luz son más grandes. Pero es que ahora últimamente pues se me han duplicado, se me han triplicado, porque llega el invierno, hay que tener luces encendidas, pues es una exposición. Entonces, tú estás aguantando, tratando de aguantar incluso con recursos propios, de tus cuentas corrientes, que es lo poquito que tengas para pagar cosas, y cuando tienes el problema te das cuenta que no puedes hacer el frente porque te has quedado sin recursos. Y entonces, ¿cuál es la solución? Cerrar. Cerrar, porque tampoco la legislación o las leyes te permiten adaptarte de otra forma. O sea, el decir, bueno, pues, no sé, que ahora nos van a obligar a hacer horarios para consumir menos y tal y cual. Es que el problema del pequeño es terrible. Los grandes trabajan con grandes números y con grandes cuentas, y el pequeño tiene las mismas obligaciones, pero con mucho menos recursos. Y pelear en ese campo es dificilísimo. Entonces, me duele mucho, además hoy lo han dicho precisamente en un informativo, el comercio ha cerrado, está cerrando, se ha calculado un 30 o un 35%. ¿Cuántas noticias hemos dado de ese tipo? Bueno, sobre todo aquí también, en información local albaceteña. Dábamos, yo creo que fue el verano pasado, un paseo de, bueno, pues cómo la pandemia se había llevado por delante a mucho comercio de proximidad, muchísimos locales en el centro de la capital cerrados, y uno tiene la sensación de que no ha terminado Y estamos en otro ciclo. Y estamos en otro ciclo igual. Pero que es que se han cerrado el 30 y tantos % de comercios en los últimos 5 o 6 meses. Eso es una bestialidad, porque cerrar un comercio, dice, bueno, hacemos un comercio, vale, pero es que dentro de ese comercio había el emprendedor que montó el sistema, que metió a un montón de gente en el rollo porque le ayudó en sus padres y tal para montar eso, y luego 3, 4, 5, 6 puestos de trabajo que se van, que desaparecen, que después meterlos en o sea, que es un drama. El que lleva un cierre de un comercio, de una pequeña empresa, es un drama familiar, un drama económico, un drama y además el lugar de avance es un drama social, porque esa gente se queda desprotegida. Así es. O sea, es que eso tenemos que, y hay que luchar, o hay que conseguir mecanismos para ayudar a eso que no suceda. Pero es que cuando, lo decía de los números, cuando hacemos los números y nos damos cuenta de que los números ya no nos salen, es porque hemos apurado nuestras reservas que teníamos propias. Todas además, las posibilidades. Los ICOs, todos los comercios ahora mismo, o todas las pequeñas empresas ahora mismo tienen ICOs, que ahora tenemos que empezar a devolverlos. Ya veremos lo que pasa con los ICOs, que eso puede ser un problema a nivel global cuando la gente no pueda pagar ICOs. ¿Qué va a pasar? Eso asumía el 80% el Estado y el 20% el banco. El banco va a cobrar como pueda, y el Estado ¿qué va a hacer? Meterle un 80% de insolvencia en los ICOs que se van a producir. Eso también va a hacer un hueco. Y otra cosa que a lo mejor no tenías tú que explicar es, yo calculo que cuando durante la pandemia se puso en circulación tanto dinero sin trabajar, nos pasó como a los romanos, pan y circo. La gente comía, se divertía sin trabajar, y eso al final ¿qué es? Inflación. Porque ese dinero hay que recuperarlo. No lo puedes dejar funcionando. ¿O cómo funciona eso? Claro, pues lo que he comentado en los orígenes del problema, me has dicho que cuál era el origen, he dicho que uno era el COVID. Porque como se nos dejó encerrados, pues la gente no gastaba o gastaba, telegastaba. Es decir, gastaba a través del ordenador y compraba menos realmente. ¿Y se puso mucho dinero en circulación? Se puso dinero en circulación, claro. Que no provenía de trabajo, no provenía de rentas del trabajo. Bueno, eran subvenciones, eran transferencias, efectivamente, desde las grandes instancias para evitar, se puso luego mucho en el tema de investigación, como sabes, pero todo eso, claro, se puso a funcionar dentro del sistema, lógicamente. Y todo eso es uno de los orígenes para que luego pasara lo que pasó. Como he dicho antes, un problema de materia prima. Produce un problema económico, cuando hay mucho dinero que no sale de fuentes productivas, sino que es un dinero que te viene. Es inflación directamente. Es inflación, claro, y ahora hay que controlar esa inflación, no se puede dejar. Claro, y ahora hay que subir el tipo de interés. Claro. Estamos trabajando, o sea, en 15 días el banco, la Reserva Federal de Estados Unidos lo va a poner a un 4%, y Europa tiene que ir detrás.
porque estamos jugando a no subir mucho, porque Europa tiene un gran problema, que es la deuda, el endeudamiento que tiene. Claro. Entonces no puede ir al mismo ritmo que Estados Unidos porque debemos muchísimo más dinero que ellos. Entonces, claro, si entramos en ese tema y estamos entrando, vamos a tener un problema de crisis que empieza por inflación, pero acaba en deuda, como la de 2008. Claro. ¿Y ese dinero que está circulando no crees tú que lo que están pensando es recuperarlo otra vez para que no siga circulando? Para que baje la inflación, claro. A menos dinero, menos inflación. Encareciendo el dinero, si no hay otra, claro. Y sujetándolo, es así. Bueno, estamos tratando de desgranar, ¿no?, esa economía. Suerte que tenemos todos a Víctor un poquito para que nos traduzca todos esos datos económicos. Vamos a hacer, si os parece, un pequeño alto en el camino. Enseguida regresamos aquí en Calle Ancha. Bueno, pues noche de jueves en Visión 6 Televisión, estamos hablando de economía, o por lo menos estamos intentándolo, descubriendo, bueno, pues todos los matices de la situación, la coyuntura global, que también, bueno, pues se traslada a cada uno de los municipios, concretamente en Albacete capital. Vamos a ver si os parece en qué ha quedado ese plan de ahorro energético del Gobierno de la Nación que ha presentado esta semana. Europa se aprieta el cinturón con el gas, la demanda baja un 7% en 2022, un ahorro que aún tiene que duplicarse para cumplir el objetivo de los 27. España está entre los pocos países en los que sube por el mayor uso para generar electricidad. El Gobierno ha dado luz verde esta semana a su plan de ahorro energético, un conjunto de 73 medidas que tienen como objetivo reducir el consumo este invierno entre un 5,1% y un 13,5%, cumpliendo así con las exigencias de la Comisión Europea, a la vez que se pretende reducir los precios del gas y la electricidad. Se destinarán 500 millones de euros en ayudas para fomentar el autoconsumo, rebajas en los hogares con calderas comunitarias, la ampliación de la cobertura del bono térmico y del eléctrico, una nueva línea de financiación del ICO para pymes o mayor información en la factura de cara a incentivar el ahorro. Además, el Gobierno quiere impulsar la transparencia en la factura eléctrica. Para ello se ampliará la información en los recibos sobre la conocida como excepción ibérica. Además, contempla introducir el consumo medio registrado en el mismo código postal con el fin de incentivar el ahorro mediante su comparación con los hogares más cercanos. En cuanto a las administraciones públicas, el Gobierno quiere que el sector público contribuya a alcanzar los objetivos de este plan con medidas encaminadas al ahorro energético en los edificios públicos, el impulso de las instalaciones de autoconsumo o contratos de rendimiento energético en las administraciones públicas. El Ejecutivo también pedirá a las comunidades autónomas y entidades locales que presenten sus planes de ahorro antes del 1 de diciembre de 2022, en los que no se establecerá ningún tipo de límite sobre alumbrado navideño, sino que se pedirá que moderen el consumo donde crean que existe margen. Nuevas medidas que se suman a las que se aprobaron a primeros de agosto para fomentar el ahorro y la eficiencia energética, como la limitación de la temperatura a 27 grados en verano y 19 en invierno, en comercios, cines, hoteles y edificios públicos, o el apagado de escaparates a las 10 de la noche o el cierre automático de las puertas. El Gobierno descarta cortes de gas y electricidad para este otoño e invierno por la falta de suministro, gracias a la importante diversificación y red de regasificadoras con las que cuenta el país. Bueno, pues he ahí, grosso modo, esas pinceladas de ese plan de ahorro energético que, bueno, pues viene un poco a ponernos en el carril, dice el Gobierno Nacional, de lo que debemos hacer los españoles para, bueno, pues todos a uno para ver si esa economía familiar mejora. Víctor, no sé qué te parece. Bueno, es una buena iniciativa, pero al final todo lleva a lo mismo, a contener el gasto. O sea, lo que hay que hacer es contener el gasto, sí, esa es la receta, pero eso lleva asociado a una crisis. Y es lo que decía
antes por aquí mis compañeros, el problema de esa contención del gasto es que al final las que lo producen o las empresas que se nutren de ese gasto pues van a pasarlo mal, está claro, y eso se llama crisis económica y eso va a llevar asociado pues que muchos autónomos tengan que cerrar y muchas empresas tengan que verse cerradas, es que no hay otra y ya digo, todo apuntaba... Tendremos que aprender, ¿no? a equilibrar, ¿no? A decir, de esto puedo cortar, de aquí sí, puedo claro. ajustar. Sí, en muchas, yo lo digo siempre, en muchos casos es bueno. Es decir, por ejemplo, que yo ahora me planteé cuando voy al centro irme en bicicleta, antes cuando decía, pues voy en coche, sí o no. No hay mal que por bien no venga, porque también del otro lado tenemos la Agenda 2030, que se nos ha presentado como una oportunidad, ¿no? Para bueno, pues sí, cambiar ese por paradigma. El tema de la eficiencia está bien, pero luego ya que de ahí a la otra parte de la moneda es que al fin y al cabo necesitamos, no vamos a tener otra que consumir menos. Y eso se llama al final crisis, lo llames como lo llames. La retención del consumo de la gente, de la calle, pues va a llevar impepinablemente, ineludiblemente, va a llevar a que al final vamos a tener menos producción y a partir de ahí pues el país caerá. Afortunadamente tenemos varias ventajas que no tienen nuestros compañeros de viaje a Europa. Una es la excepción ibérica de la que has hablado tú. Otra es que estamos en elecciones y esto es bueno de primeras porque se va a pero amortiguar. manda, como se suele decir, manda narices que nos vayamos a escapar porque es un año electoral y van a prometer de todas maneras nuestros gobernantes. El problema lo que vamos a hacer es ibérica me gustaría porque parece un que beneficia, sí, y luego resulta que a nuestra oficina está llegando multitud de consultas y reclamaciones porque están metiendo ese copago, por así decirlo, o ese impuesto para la tasa, para la excepción ibérica, en las facturas de los consumidores que les está duplicando su factura de la luz. Bueno, y también soy conocedora que incluso muchos comercios están al borde del cierre porque les están llegando facturas astronómicas en las que tienen más cargo por esta tasa para el copago para el tope del gas que de propio consumo. El otro día nos llegaba una chica a la oficina que dijo: es que me he quedado muerta cuando he visto la factura de la luz, nadie sabe por qué, porque no lo saben, no se ha explicado que eso lo tenemos que pagar entre la mayoría. Entonces de repente te llega una factura del doble y dices, pero bueno, decía, es que la tuve que devolver porque o pagaba la luz o comía y tuve que decidir comer. O sea, comprar la comida. Si esto es como la mitad de la factura, más de la mitad de la factura era debida al copago. Luego las compañías eléctricas están engañando a la gente, modificándole los contratos, porque los contratos del mercado libre empezarán a pagar este copago los consumidores cuando tengan que renovar su contrato. Entonces, ellos no lo saben. Entonces las eléctricas están llamando, te voy a beneficiar, claro, te hacen un mínimo descuento para que tengas que modificar tu contrato y una vez que ya lo has modificado, ya te pueden meter... Uno no tiene la sensación de que son lobbies que pase lo que pase... Siempre ganan. Siempre ganan. O trampean o lo que sea, y es que es imposible, o sea, enfrentarse a David contra Goliat en ese Tú has hablado del tema de la factura del gas, pero si hablamos de la luz, pero todo viene por el tope del gas. Por el tope del gas. Pero si hablamos de lo que echamos todos los días al depósito de la gasolina, es lo mismo. Nadie en ningún momento se planteó del gobierno bajar el impuesto, porque siguen cobrando los mismos impuestos, que es un 50% de lo que pagas, para luego bonificarte un 20 céntimos. Si tú echas las cuentas a lo que vale la gasolina o el gasoil, le sale a cuenta al gobierno, porque el incremento del 50% de lo que ha subido el petróleo es superior a los 20 céntimos, por lo tanto ellos no pierden. Pero no pierden. Si me dices que voy a poner un tope de gas para la situación, sí, bajar, pero no pierden. Y resulta que tengo que compensar a esas compañías por ese tope de gas y resulta que me lo están cobrando a mí, o sea, ¿en qué me beneficio? Yo no entiendo el beneficio, que a lo mejor a nivel global se beneficia, pero lo que está claro es que en las facturas de los hogares y de muchos comercios, porque ya te digo que a nosotros nos han llamado de comercios diciendo, es que tengo que cerrar, es que no te puedes imaginar qué factura de luz me ha llegado. Entonces, ¿qué beneficios tenemos con ese tope de gas? No me llega, no lo llego a entender. Aún sería peor si no tuviéramos el precio del gas topado. Pues no lo sé. Aún sería peor. No tanto como parece, pero aún sería peor. Créeme. Vamos con Luis. Una cosita que quiero decir, y lo he dicho antes un poquito de pasada, es
que durante muchos años nos han estado contando que cuando estuvieran funcionando las eólicas, las termosolares, tal igual, íbamos a poder cerrar todo lo demás porque somos un país que íbamos a tener suficientes Pero ahí hemos hecho recursos. mal los deberes, porque primero cerramos muy pronto las empresas, o sea, las nucleares. Las nucleares. Y hemos tardado muchísimo en hacer... No, pero es que seguimos en hacer eficiente, aún seguimos tardando. Seguimos o sea, la producción que tienen las eólicas o las solares no tienen nada que ver con lo que necesitamos, o sea, la capacidad. Pero aún es peor, porque ahora mismo tenemos en nuestra zona, en Castilla-La Mancha, yo tengo unos conocidos que trabajan en eso y yo le digo, ¿por qué cuando yo voy a Alicante veo los parques grandes que hay sobre Bonete, por esa zona así, y digo, Juanma, un día con aire, con tal igual, hay el 50% mirando y rotando y otro 50% paradas? Y dicen, porque es que las que están rotando funcionan muy bien y no hay vías de distribución para sacar. Cada eólico te tira 1 megavatio hora. Eso es mucha luz. Y dice, es que se saturan las vías de evacuación y no se puede sacar todo lo que se produce. ¿No hay solución a eso? Nos hemos equivocado. Bueno, es que es tan difícil hacer vías de evacuación. Ahora mismo pides permiso para poner en cualquier sitio una planta termosolar y te dicen que no, que es que la subestación no te puede acoger lo que te produciría y tal y cual. O sea, estamos desaprovechando España, que tiene un montón de horas, 200 y pico también el tema del autoconsumo, por mucho que se diga, porque no se da vía para que un consumidor al final recargue, quede con batería, o si te compran lo que producen, lo compran a un precio, vamos, que no tiene nada que ver con lo demás. Entonces, te modifican los contratos. Nunca te sale a cuenta. Exacto. Claro, es que yo conozco varias personas que tienen placas solares. España es un país de sol, pero mar de playa. Y no pueden vender esa energía que les sobra porque resulta que les modifican de tal manera el contrato para pagártela a nada que les supone más gasto. Mira, en su propio contrato. Personalmente, o sea, yo hace un año... Es que tienes que tirarla, o sea, están tirando la energía. Yo hace un año solicité el tema, el estudio, y claro, lo primero que te hacen es un estudio económico, y de eso algo sé. Entonces yo cuando lo hice, con mis números, antes de que me lo hicieran ellos, le dije, no me sale a cuenta lo que me está diciendo en precio, y aún no sale a cuenta. Por el periodo de amortización de placas no te sale a cuenta, claro. Y el de la instalación que tienes que hacer. Ahí quería yo llegar. Yo antes no te sale a cuenta. Quería hacer la reflexión cuando apuntabas... las inversiones que habías ido haciendo progresivamente para reducir el consumo de luz. Y estaba pensando justamente en lo que estamos hablando, en esos vecinos que tienen la posibilidad, porque cuentan con tejados, de poner placas para autoconsumo, pero yo también he solicitado dos proyectos, 2 presupuestos, y al final lo que ocurre es que te das cuenta de que no sale a cuenta, a pesar de que las empresas intentan venderlo de una forma muy bonita, pero si lo valoras no sale a cuenta. Y luego encima está el valor añadido del miedo, por lo que antes apuntabas también. El decir, voy a hacer una inversión que necesito 3-4 años para poder realmente empezar a obtener un ahorro, porque evidentemente en los primeros años no obtienes ningún ahorro, estás pagando tu inversión. Entonces, ¿y qué va a pasar dentro de 3 o 4 años? A lo mejor resulta que esa incertidumbre, claro, efectivamente, esa incertidumbre provoca el que no te animes. El autoconsumo al final no te dejan, porque tiene dos salidas. Está pensado para que no termine. Bueno, es que yo creo que cuando le tocamos la economía a las empresas eléctricas y demás, algo se inventarán para que no pierdan. Es un negocio para ellos. O te compran la energía que tú produces a precio mercado, o te dejan aislarte de verdad y decir, yo ya no participo, me autoabastezco. Pero ninguna de las dos situaciones se han dado en el mercado actualmente. Exacto. No te las posibilitan. Entonces, pero sí que sería tan fácil como eso, puesto que las horas de sol, sobre todo en tejados y en tal, que bueno, entiendo un poquito, tú tienes unas horas de sol en verano y en invierno. Albacete tiene 200 y pico días de sol, o sea que sería rentable, pero luego cuando se hace de noche las placas empiezan a ir del 100% al 90, al 80, hasta que están al 0%. Es muy sencillo, tú durante el tiempo que tú estás generando de verdad electricidad que te sobra, la metes en la red, claro. Y luego por la noche recuperas parte de ella, porque por la noche la verdad es que gastamos muy poquito, solamente pues el frigorífico, lo que tienes puesto y tal, lo demás no gastas luz. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que quiere Madrid encendido. Sí, pero en nuestras casas. Y podrías recuperar, o sea que no hay que hacer muchos cálculos, si tú has metido 3.000 vatios en la red, por la noche que te devuelvan tus 3.000 vatios o lo que gastes. Pero no tiene sentido lo que dice, que a ti te lo paguen
a precio irrisorio cuando a ti te lo están vendiendo. No, pero que ni te lo paguen ni te lo... Bueno, pero que aparte de eso, tú podrías vender, tú podrías vender el o te dejen sobrante. aislarte como comunidad energética o que te paguen a precio Pero de mercado. aislarte no, porque luego Sí, aislarte es lo que estás diciendo tú. Una batería como la nube en internet, o sea, una batería que te acumule y te deje luego alimentarte de lo tuyo y ya está, tú eres autónomo. No, pero es que los contadores nuevos, estos tan modernos que saben cuando tienes encendido, cuando enciendes el tal, cuando te pasas, porque esto antiguamente cuando te pasabas de consumo, ¡zas!, saltaban los plomos, tenías que restabilizar. Ahora no. Ahora lo que salta es el cargo y te dice, mira, tú tienes controlado el 5 con tan y estás puesto a hacer un poco de bricolaje, una máquina o lo que sea, te has subido a 7 y dices, vale, si yo te doy 7, si no hay problema, pero estos 2 y pico que te estoy dando más, te lo voy a cobrar pues al precio. Entonces, todas esas cosillas que los mortales no entendemos. Y otra cosa, seguimos pagando en las facturas de la luz los ayudos a las energéticas estas de las placas solares y todas esas cosas. Es que seguimos pagando eso y no encontramos beneficio. Es que nos han engañado por todos los lados. Luis, nos queda en última instancia ese beneficio que decía antes Víctor de, bueno, estamos a un año de las elecciones y sí, pero esto tiene otra vía. Bueno, pero yo creo que Patricia, luego la caída va a ser más gorda. Exacto, el problema va a ser después. Exactamente, iba a decir que la caída va a ser más gorda cuando pasen las elecciones. Porque dice que ya nuestros hijos van a estar hasta los 20 años pagando nuestra deuda, pues que la paguen hasta los 25 tampoco pasa nada, ¿no? De todas formas, esto mi abuelo decía que prometer y prometer hasta tal. Horario no es infantil, pero bueno, somos muy educados, muy pulcros aquí. Vamos a ir ya con las conclusiones finales, si os parece. Bueno, pues todo eso que se nos ha quedado en el tintero, algo que no hemos comentado y que queremos incidir. Yo también quería traer a colación esta noche, porque he leído en El País, bueno, pues el subidón de la cesta de la compra. Una chica, periodista, Alejandra de la Fuente, ha registrado la evolución del precio de varios productos de primera necesidad, porque esto no es... Un calabacín costaba 0,79 euros en 2021, 1,29 en marzo y 2,99 ahora. Estos son datos reales, esto no hay ciencia ficción y bueno, pues hay muchas familias. Yo digo esto porque es un alegato, hay familias que están pasando hambre. Víctor, tu conclusión. Me has dejado. Vamos a ver, pero esto que dices de la chica es lo que está haciendo el INE continuamente y efectivamente estamos a 2 dígitos de inflación. Además, en Castilla-La Mancha tenemos la inflación más alta de España actualmente. Que llevamos así, parece que nos hemos acostumbrado a esto de la inflación al 12%. Sí, nos hemos acostumbrado desgraciadamente. Bueno, afortunadamente la subyacente parece que se ha contenido, pero lo que digo, que es que toda Europa no se contiene, es que Alemania tiene esa inflación, Estados Unidos lo veíamos hace unas horas y esto ha venido para quedarse durante un tiempo. Lo vamos a pasar mal y 2023 no va a ser un buen año. Ya digo, aquí porque tenemos elecciones lo vamos a notar menos, pero 2024 a mí me da aún más miedo. ¿Qué recetas puedo decir a la gente? Bueno, pues que estamos otra vez en una crisis y que sálvese quien pueda y como pueda. Ante precios altos, lo que sí he recomendado siempre es que adelante si vas a hacer un gasto, que esto ya quizá no estamos a tiempo, quizá ya lo teníamos que haber hecho y que, bueno, pues que la gente sepa que actualmente vamos a ir así para un tiempo, que va a venir mala historia y de todo esto ojalá y el gobierno pues se planteara pues mejorar sueldos como está haciendo en el sector público, también lo haga para el privado y bueno, pues vamos a ver qué viene de todo esto después de unas elecciones. Es otro melón para otro debate. Es otro melón para porque otro debate. Porque los socios del gobierno parece que van por ahí, pero bueno. Pero bueno, todo esto al final el sector privado es el que peor lo va a pasar y la crisis se anuncia problemática porque vamos a pasar de una crisis de inflación a una crisis de deuda y ahí es donde el temor que tiene Europa es este. Nieves, desde la Unión de Consumidores. Pues nada, seguimos apretándonos el cinturón más todavía, recomendar a la gente que haga mire muy bien, que sepamos muy bien dónde compramos y qué compramos. Bueno, no nos queda otra que hacer un análisis exhaustivo de nuestros gastos y de nuestros ingresos. Y pues poco más que... La recomendación, podemos recalcar lo que decías antes, esos créditos facilones, ¿no? Sí, pues que no caigamos en esos juegos, que yo entiendo que para el que no lo necesite es muy fácil decirlo, pero aquel que tiene una deuda y no sabe cómo salir o que incluso, es que ya en los últimos datos estaban diciendo que la gente estaba pidiendo microcréditos para poder llegar a fin de mes, que eso es ya más preocupante, porque al final es que enredas un crédito con otro, que no termina nunca. Entonces, bueno, pues
Pero eso lo hace el gobierno normalmente. Y esos créditos Sí, van a pero el gobierno no tiene problema. El problema lo tienes tú, que cuando no lo puedes pagar, al final o pierdes tu casa o tienes otro tipo de consecuencias. A nivel de gobierno yo no he visto todavía que se caiga ninguno y todos siguen cobrando su sueldo todos los meses más, 4%. y demás, pero las economías familiares, ese sobreendeudamiento sí que se nota. Por encima del 20%, estamos hablando. Claro. Que eso es una locura. Por este lado Pues a ver, del plato, iba a decir de la mesa. vamos a ver, yo quería destacar, por ejemplo, pues que lo que has comentado de la cesta de la compra, es verdad que es disparatado lo que estamos viendo, pero también es cierto que yo creo que a las familias en general lo que les ha repercutido, bueno, de manera directa o indirecta, la subida de los combustibles ha sido algo que ha afectado de una manera brutal. En ese sentido, pues en el municipio de Albacete, nosotros como representantes de los diferentes barrios, pues merece la pena destacar, por ejemplo, que quienes observamos que se quejan mucho precisamente de ese sufrimiento son los barrios periféricos, los barrios rurales, claro, las pedanías. Yo vivo en una de ellas y no hace falta que me lo cuenten porque lo experimento de manera personal. Claro. Tienes que venir a trabajar, tienes que traer a tus hijos. ¿Y qué ocurre? Que aquellos que dependemos, porque no disponemos además de transporte público en las pedanías, aprovecho para recordarlo, pues tenemos que disponer de nuestro propio vehículo a diario para estar yendo y viniendo. Entonces, ¿qué ocurre? En estos barrios de la ciudad, pues por ejemplo, el precio de los combustibles, lo que ha afectado ha sido tremendo a todas las familias que residen en estos barrios. Y luego destacar también lo que se apuntaba antes, lo que considero que es fundamental es que esta crisis no la paguemos los que estamos al final del eslabón, ¿no? Que realmente ese apretarnos el cinturón del que antes hablábamos sea para que nos lo apretemos todos, nos lo apretemos los consumidores, vecinos, un poquito el pequeño comercio, un mucho el gran comercio y las grandes empresas, porque las grandes empresas son las que verdaderamente al final en este río revuelto que decíamos antes son las que salen como grandes beneficiadas. Y esa desinformación que tenemos, estábamos hablando antes de las energéticas, la desinformación que tenemos es ese miedo y esa preocupación de la que yo hablaba también antes en mi intervención. Esa desinformación es la que al final a la gente le preocupa, el que no entiende a veces el por qué está pagando más, ¿no? Y te sientes totalmente desprotegido porque no sabes cómo actuar en muchos casos, ¿no? Yo quería destacar, a modo de ejemplo, por lo que estamos diciendo, la zona donde yo vivo, pues la empresa suministradora de energía, tampoco vamos a decir cuál es, para no darle publicidad ni positiva ni negativa, pero bueno, se produjo una sobretensión este verano que se rompieron un disparate de aparatos eléctricos y a día de hoy estamos esperando una solución. Y por ejemplo, por poner el caso que conozco de manera más directa, ¿no? Ya no hablar de los problemas que ha ocasionado la empresa, ¿no? Pero un coste de unos 700 euros va a suponer ahora, me plantean, una devolución de 140 euros. O sea, han hecho una valoración en la cual casi 700 euros de gasto va a suponer un pago de 140 euros por un problema que han generado ellos mismos, una sobretensión y que te ha producido. Entonces al final pues es eso, es simplemente la indefensión con la que muchas veces nos encontramos y que el cinturón no lo tenemos que apretar evidentemente de la todos. importancia de bueno, pues entidades como claro, la UCE y bueno, pues que respaldan un poco nuestros derechos. Adelante, Luis, comerciantes. Bueno, pues yo solamente decir una cosa. Una máxima del comercio en general, del pequeño y el gran comerciante, todos somos iguales, es que para que la economía funcione tiene que haber dinero circulando. Eso está muy bien por lo que tú apuntabas de que se suban sueldos y tal y cual. Lo que pasa es que tenemos que hacer dos tipos. Al final comercio es todo. Cualquier empresa es comercio. Todas las empresas producen algo, producen un bien y lo ponen al servicio y cobran por ese bien, ¿no? O sea que es lo básico del comercio. El comercio fenicio. Yo te doy una cosa y tú me pagas como me te pagas y ya está. Lo que ocurre es que tenemos que distinguir entre lo que son empresas en esta crisis que hemos tenido, las grandes empresas suministradoras de bienes básicos se han forrado. O sea, todo el mundo no íbamos nada más que a comprar comida, a comprar papel higiénico, a comprar decirlo, Mercadona. Los Mercadona, los del Alcampo, todas se han forrado. Entonces, esa gente es comercio, pero es comercio. ¿Qué ocurre? Que cuando la gente no dispone de muchos recursos, hace una lista y va pagando por orden. ¿Qué ocurre? Que el comercio que no es básico, como otros muchos sectores del comercio,
pues la gente aguanta con lo que tiene, no... Claro. La silla no la cambia hasta que... El automóvil tampoco, en fin. El automóvil pues aguanta con el que tenga, después si la ITV ya no te lo pasa más, ya te buscas la vida o lo arreglas o lo que sea. Entonces, consumismo. Consumismo. Sí, pero que al final es lo que Claro. dice él, ¿Qué que ocurre? hay menos dinero Pues para que, consumir. que y a esa gente hay le un parón. dices que tenemos que subir, que eso está bien, subir los sueldos para poner más dinero en circulación, vale. Pero hay gente que sí lo puede hacer con relativa facilidad, y hay gente que es que le dices que le tiene que subir una nómina de 3 o 4 trabajadores, le tiene que subir, pues si nos vamos a la inflación, pues fíjate, un 7, un 8, un 9%, pues a lo mejor no puede. ¿Cómo se soluciona eso? Pues lo tiene que solucionar de la forma, al último que ha entrado, que menos antigüedad tiene, pues dice, chico, lo siento mucho, pero con tu sueldo tengo que, a los demás le dice, vamos a ver si entre todos sacamos la faena, hacemos lo que sea, y lo que cobra este hombre, pues nos lo repartimos entre los demás y subimos, porque tienes que cumplir las leyes, tienes que cumplir los convenios, y si hay subida, pues hay que hacerla. Es complicado. O sea, es complicado. No se puede decir generalizar, pues subimos, porque eso era el dinero de Pancho Villa. De cuando terminó la revolución, fue una imprenta y encargó dinero. Y dijo, dame dinero. Y cuando Os fue a pagarle prometo un debate sobre eso, porque es un debate de largo y tendido. Entonces, sería otro debate. Concluye, Luis. El ver, pues que tenemos que tomar medidas, que por hacer una medida no nos carguemos el pequeño tejido empresarial, porque hay muchos puestos de trabajo y no se soluciona nada. Sería hacer el problema mucho más grande. Pues nos quedamos sin tiempo. Gracias, como siempre, por visitar esta cadena, el plató de Visión 6 Televisión. Bueno, pues con muchos matices, ¿no? Desde la economía, los usuarios, consumidores, la fava y, bueno, por supuesto, nuestro querido comercio de proximidad, que en Visión 6 Televisión tratamos también de cuidar. Gracias. Aquí lo dejamos. Gracias a ustedes también por seguirnos desde casa. Les esperamos el jueves que viene aquí en Calle Ancha. Adiós.